un gusto saludarlos en esta mañana de jueves en la que el presidente Petro niega que quiera aplazar las elecciones y la atribuye esa versión a la estupidez humana, que fuera del mensaje hostil del presidente con las muchas personas preocupadas por el presidente diciendo que desconfía de la transparencia en las elecciones, debe entenderse como un mensaje por las alertas que él mismo ha aprendido alrededor de eso, de unas elecciones que, dice él, podrían ser fraudulentas. Adjudicada la licitación, como estaba previsto, a Thomas Gregan Sons o a un consorcio en el que es mayoritario Thomas Gregan Sons, el presidente Petro sigue tercamente desarrollando la teoría de que podría haber un fraude el año entrante. En realidad, la licitación, esta de 2 billones de pesos largos, se la ganó una unión temporal que se llama Logística Electoral 2026. Está conformada por 9 empresas. Thomas Gregan Sons tiene el 85% allí. Es la misma empresa del lío de los pasaportes. Se la ganó Thomas Gregan Sons y es una operación estrictamente logística para el diseño, la impresión y la distribución de las tarjetas electorales, para la inscripción de los votantes, para la gestión de los jurados de votación, para hacer un soporte estrictamente tecnológico, no para el conteo de los votos. El presidente Petro está confundiendo y habla en las últimas horas de fraude electoral, de que aquí hubo un fraude electoral que tampoco es cierto, y mete ahí a Thomas Gregan Sons. El presidente Petro confunde Thomas Gregan Sons con Indra, que es una empresa española que efectivamente en algún momento tuvo un software que ya compró la registraduría por una decisión del Consejo de Estado. Todo esto alrededor de unos formularios efectivamente confusos que se han prestado para malas interpretaciones. El presidente tiene la teoría de que van a imprimir cédulas, cosa que solo hace la propia registraduría en su planta, y que Thomas Gregan Sons tuvo un software fraudulento. Ya les voy a aclarar todo este tema. Vamos a intentar descubrir esta mañana qué de lo que dice el presidente Petro es cierto. El software, el del conteo de los votos, nunca ha tenido nada que ver con Thomas Gregan Sons, que lo están repitiendo Gustavo Bolívar y todos los petristas con una cantaleta, una letanía interminable, como si ellos no hubieran ganado las elecciones de hace 3 años y medio. Repito, aquí hay una empresa que era española, Indra, en el 2021, en ese momento quien era registrador, empezó un proceso con el que la registraduría y el Consejo Electoral compraron el programa, cumpliendo una orden además que dio el Consejo de Estado que decía que Colombia tiene que tener el control pleno del conteo de los votos. Y eso es lo que existe hoy en día para tranquilidad del presidente y de todos los colombianos. Desde hace muchos años, la organización electoral viene contratando empresas privadas para la logística de las elecciones. En 7 oportunidades, con esta misma logística, el presidente Petro ganó elecciones o para la Cámara, o para el Senado, o para la Alcaldía de Bogotá, o las parlamentarias del 2022, o las presidenciales con las que él fue elegido jefe de Estado. El presidente pues sigue de pelea, dice que los que van a las elecciones son el pueblo, ataca a quienes se han atrevido a sugerir que la estrategia del presidente tiene que ver con las elecciones del año entrante, que es una teoría, por supuesto, que no es descabellada si usted tiene en cuenta lo que se está jugando, que es efectivamente la transparencia y la credibilidad de las elecciones del 2026. El presidente aprovechó un mensaje anoche tarde para sugerir que un presidente de un gremio, Bruce McMaster, está en el complot, en la conspiración para tumbarlo a él. Bienvenidos, vamos a hablarles de estas batallas. A propósito de elecciones, solamente falta la firma del presidente Petro para que entre en vigencia una ley que fue aprobada sigilosamente en el Congreso de Colombia la última semana de la legislatura, el 20 de junio, y que prohíbe hacer públicas encuestas preguntando por intención de votos antes de 6 meses de la inscripción de los candidatos. Es decir, el plazo para publicar encuestas solamente va a partir de noviembre de este año. Antes de noviembre, si el presidente sanciona, como aparentemente lo va a hacer, esta ley, que es una ley de mordaza de encuestas, no va a haber encuestas contando para quién es la intención de voto de los colombianos. Significa, por ejemplo, que solo se podrían hacer encuestas sobre intención de voto a partir del 1 de junio. La fecha para inscribir candidatos es 31 de enero.
enero, diciembre y noviembre, ahí están los 3 meses. Pasó desapercibido el proyecto de ley, vamos a contarles la historia de todo este tema. Y a propósito del presidente Gustavo Petro, les hablaré de la crisis que sigue viva en la relación con Estados Unidos. Regresó a Bogotá y a Medellín el embajador McNamara, que es el encargado de los negocios de la Embajada Norteamericana en Colombia, emite una muy fuerte declaración diciendo que la retórica del presidente Petro es peligrosa. Hay comunicado del Departamento de Estado, todo apuntando a que la relación no se ha normalizado y que todavía estamos lejos de tener una buena relación entre el gobierno Petro y el gobierno Trump en Estados Unidos. Dice el embajador en Bogotá que hay que frenar la migración, que hay que frenar el tráfico de drogas, que hay que llevar a los narcotraficantes ante la justicia norteamericana. Por supuesto, una alusión a las extradiciones que tiene frenado el gobierno del presidente Petro. Estas imágenes que ustedes están viendo son del frío saludo de ayer entre los dos. McNamara se encontraron en la Feria Aeronáutica de Río Negro. Allí estuvo con sombrero el embajador de los Estados Unidos, sentado al lado de Sade, el todopoderoso jefe de gabinete, jefe del despacho de la Casa Presidencial. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. La Corte Constitucional ha tumbado 5 decretos de la conmoción interior, dejó en firme 3 decretos que se cayeron increíblemente porque no los firmaron todos los ministros, que es lo que hubiera dicho cualquier estudiante de Derecho al secretario jurídico de la Casa de Nariño. Un error de forma imperdonable que no pasó desapercibido en el examen en la Corte Constitucional. Hablando del presidente, les voy a contar de dónde salió el video que de forma irónica se burlaba de inversiones del gobierno en La Guajira. Un video que algún gracioso, irónicamente, con fines de antipetrismo, puso en las redes sociales. El presidente lo malentendió, lo tuiteó desde su cuenta diciendo que era una obra del gobierno Petro, y no era cierto. Era un puente en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. El presidente Petro, que se informa a través de usualmente sus bodegas, y ahora terminó víctima de sus redes sociales. Historias de Colombia y el mundo a partir de este momento, 6 de la mañana, 7 minutos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. En segundos, el nuevo mensaje de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, y la frase, la teoría del presidente Petro alrededor de la importancia de las matemáticas cuánticas en las fuerzas militares de Colombia. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Mientras el gobierno ha anunciado que no prorrogará el contrato para la elaboración de pasaportes a la multinacional Thomas Gregg & Sons, la registraduría le adjudicó a esa empresa el millonero contrato para garantizar la logística en las elecciones del próximo año. Será la encargada, una vez más, de diseñar, imprimir y distribuir el kit electoral. Un kit que debe llegar a cada mesa de votación y que incorpora un chip de seguridad para el rastreo durante su distribución. Habla Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Y lo que nosotros podemos señalar con toda claridad es que aquí se cumplieron absolutamente todos los requisitos del proceso de contratación, se cumplieron las pruebas técnicas. Esto a pesar de que el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales en la madrugada de ayer afirmando que desconfiaba de la transparencia de las elecciones de 2026. Y el presidente Gustavo Petro siguió escribiendo en su cuenta de X contra Thomas Gregg & Sons: hay momentos de máxima estupidez humana. Yo no quiero aplazar elecciones, pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo por completo la transparencia electoral. Tras el pronunciamiento de Gustavo Petro y la adjudicación, diferentes sectores políticos se pronunciaron, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Es la misma empresa con la cual Petro ganó las elecciones presidenciales. Y le voy a decir una cosa, es que él está acostumbrado a arremeter contra los órganos independientes y contra los poderes públicos. También desde el Partido Centro Democrático aseguraron que creen en la Registraduría Nacional y en la gestión del registrador Hernán Penagos. El Consejo Gremial, la ANDI y aliadas le piden al presidente Gustavo Petro que respete la institucionalidad de la registraduría y además respaldar la gestión del registrador Hernán Penagos. Está lista para sanción presidencial una nueva ley que transforma de forma profunda las reglas para la realización y publicación de encuestas políticas en Colombia. Entre los cambios más relevantes, se prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto para la presidencia de la República antes del 31 de octubre de este año, con miras a evitar distorsiones en el proceso electoral. De ahora en adelante, las encuestas
listas deben ser auditadas por el Consejo Nacional Electoral antes de ser publicada por medios de comunicación. El ex canciller Luis Gilberto Murillo reaccionó a la decisión de la Procuraduría de abrirle a él, a Laura Sarabia y al jefe de despacho Alfredo Saade una investigación disciplinaria por el lío de la expedición de pasaportes. Murillo dice que celebra la decisión porque nosotros hicimos todo correctamente, todo muy bien pensado, están las correspondientes pruebas de eso. Por su parte, Laura Sarabia respondió que cada decisión que tomó fue bajo las instrucciones del presidente y para garantizar la expedición de los pasaportes. Mientras tanto, persisten las quejas e inconvenientes en las sedes de expedición de pasaportes, afectando a miles de colombianos que buscan renovar o sacar por primera vez este documento. Para sacar las citas está complicado, entonces uno tiene que recurrir como a agencias para que uno le saquen la cita, como para que se la agilicen. La plataforma estuvo casi todo el tiempo caída. ¿Qué le aparecía en la plataforma? Errores que volví a cargar y al final del proceso volví y se caía como la solicitud. John McNamara, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, envió un duro mensaje al gobierno Petro. Criticó el tono de varios de sus funcionarios contra el gobierno Trump. Después de consultas exhaustivas en Washington, llegué a Medellín con preocupaciones sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países. Desde Río Negro, en Antioquia, el presidente Gustavo Petro propuso una independencia armamentística en el país y replanteó la relación con Estados Unidos. Hemos determinado que lo que se trata de compras de armamentos que no producimos, pues lo hagamos con muchos países, que no sea un solo país, incluso que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta. Durante la inauguración de la Feria Internacional Aeronáutica FAIR 2025 en Río Negro, Antioquia, el mandatario también anunció un plan de 2 fases para modernizar a las fuerzas militares de Colombia. He pedido en general a la fuerza pública que eleve el nivel de conocimientos de toda la base de la fuerza pública en términos de matemáticas, llegando a lo que se denominan matemáticas cuánticas. Pues me he puesto a estudiar algo de eso, que no es más sino cómo la materia se vuelve energía, cómo en realidad las cosas son una conjunción de materia que no es más que energía en diversos estados de condensación. Y eso se matematiza y esas matemáticas desarrollan en su aplicación una serie de armas, de instrumentos, de cosas incluso para la agricultura, para la producción, para la vida doméstica de las personas. Y en la misma feria sobre la adquisición de los aviones Gripen a Suecia, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. La otra línea tiene que ver con mantenimiento. Viajó un equipo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a Brasil para intercambiar lecciones aprendidas en los contratos o en el contrato que ellos tuvieron en adquisición de los Gripen. Su homólogo, el ministro de Defensa de Suecia, Paul Johnson, destacó la relación de Colombia y Suecia, que ya lleva más de 150 años y se ha fortalecido más que nunca. The fact that Sweden and Colombia has been having diplomatic relations for 151 years this year, actually, and I think we are closer to each other than we ever been before. Conmoción en Antioquia luego de que el ELN utilizara un burro cargado de explosivos para atentar contra la fuerza pública en el municipio de Valdivia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Un acto cobarde, criminal y absolutamente repudiable, que es difícil encontrar palabras para describirlo. En este ataque terrorista fue asesinado nuestro subteniente Jonathan Monsalve Moreno y resultaron heridos 2 de nuestros soldados. La Corte Constitucional tumbó 5 decretos clave de la Conmoción Interior en el Catatumbo, entre ellos los que flexibilizaban medidas sobre combustibles, el uso del espectro de comunicaciones y recursos para educación superior. Sin embargo, mantuvo otro decreto que es el que designó un comandante militar solo para esa zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 50% a las importaciones de Brasil en represalia por el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. O Brasil é país soberano com instituições independentes y que no aceitará ser tutelado por ninguém. Lula da Silva respondió a la subida de los aranceles de Trump a Brasil. No vamos a aceptar el control de nadie. El
brasileño anticipa que su país va a responder con medidas semejantes. Paris Saint-Germain clasificó a la final del Mundial de Clubes 2025. El actual campeón de la UEFA Champions League eliminó al Real Madrid al ganarle 4-0, con anotaciones de Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz y Gonzalo Ramos en doble ocasión. Esto dijo sobre la victoria de su equipo el director técnico Luis Enrique. Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome. Cuando uno juega contra los equipos grandes, uno da el 100% porque representa un club, una camiseta, una idea y porque todos sabemos que el Madrid ha sido, es y será grande. La final del Mundial de Clubes 2025 será el próximo domingo a las 2 de la tarde entre Chelsea y Paris Saint-Germain.